Tenemos el placer de que nos acompañe Luis Espinosa Godet. Él es profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un máster en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos y es un placer que nos dedique un ratito en esta mañana. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con todos ustedes. Buenos días desde América Latina, desde España, desde Estados Unidos, desde todos lados que hablamos este bellísimo idioma que es el español. Bueno, menuda energía, ¿eh? Así despiertas a cualquiera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer que estés con nosotros. Y bueno, vamos con algunas preguntas. Lo primero que te voy a preguntar es que me des tu visión general de cómo está la economía en Estados Unidos. Si es una economía saludable, si es una economía enferma, si es una economía que está en vías de mejoría o al contrario, en vías de que la cosa vaya a tornarse preocupante. Pues agradezco muchísimo la pregunta porque normalmente cuando nos dedicamos a la coyuntura económica estamos obsesionados con el dato del último trimestre, pero a veces nos falta ver la foto grande. Y creo que es bastante evidente en la foto grande que la economía de Estados Unidos es una economía adicta a la deuda. Es una economía junkie de la deuda. Está completamente enganchada a la deuda y lleva demasiadas décadas enganchada a la deuda como para seguir siendo sana, porque cuando uno está enganchado a algo, como puede ser al alcohol, al tabaco o a la droga, cuando pasan los años y sigues exactamente la misma dinámica, cada vez se empeora y se empeora más y pareciera que no pasa nada y al final uno se termina acostumbrando a esta situación. La realidad es que la economía de Estados Unidos, otrora hace algunas décadas, una economía orgullosa por ser una economía empresarial, dinámica, innovadora, cada vez es más una economía basada en la deuda del sector público, basada en la deuda del sector privado, basada en la política monetaria de la Reserva Federal, que al final es en lo que se dedica en la mayor parte de los análisis. Bajarán un poco los tipos de interés o subirán un poco los tipos de interés, pero los análisis no se están centrando en lo relevante y es: somos más productivos, creamos más empleo, somos más innovadores, generamos más riqueza, y eso cada vez ocurre menos en Estados Unidos. Por tanto, la economía cada vez va peor, aunque no lo parezca tanto. Bueno, la verdad que me ha gustado ese titular, ¿no? La economía de Estados Unidos es una junkie de la deuda, ¿no? Es la verdad que un titular súper, no sé, específico y muy claro. Bueno, vamos con más temas. ¿Tienes datos concretos acerca del ingreso mediano de las familias en Estados Unidos que precisamente pues, no son nada positivos y que consideras insuficientes para mejorar la calidad de vida de manera significativa? Cuéntanos. Es curioso porque yo soy economista, pero yo no resido en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que percibo de la vida de las familias medias en Estados Unidos, las que yo puedo conocer, es que la vida no les está mejorando sustancialmente ni desde la pandemia, desde el año 2019, tomarlo no como referencia, ni desde el año 2000 siquiera. Y si vemos los datos que se anuncian en los medios, normalmente son bastante positivos, ¿no? Crece un poco el empleo, crece algo, pero la realidad de la familia media norteamericana no es que está mejorando sustancialmente. Y podemos empezar a ver los datos del ingreso. No vamos a medir el PIB, que tiene otros muchos problemas, no vamos a medir aquello que está basado en la deuda, vamos a hablar del ingreso mediano de las familias, que es lo que realmente afecta al ciudadano medio, ¿no? Y si vemos el ingreso mediano de las familias en Estados Unidos, no ha mejorado desde el año 2019. Y de hecho, desde el año 2000 solo ha crecido a un ritmo del 0,5 anual, que es básicamente nada, es muy, muy poquito. No es suficiente para que haya una mejora sustancial en la vida de las personas. Por tanto, aunque sí los precios crecen mucho y eso lo siente cualquier norteamericano, pero no crece mucho la calidad de vida con respecto a lo que era el pasado. La deuda universitaria agobia a los jóvenes que entran al mercado laboral, los impuestos agobian a la clase media, cuesta encontrar un empleo mejor pagado, más cualificado. Hay problemas estructurales graves. La deuda de las tarjetas de crédito agobia a la clase media y de eso apenas se habla. Bueno, increíble, ¿no? El dato que dabas, desde 2019 no ha mejorado, ¿no? Y es lo que tú dices, al final nos tenemos que basar en lo que es la economía del hogar, ¿no? La economía familiar. Antes me hablabas de la deuda que arrastra a Estados Unidos, que es uno de los grandes o el principal problema de la economía de este país. También te pregunto, a nivel familiar o personal, para la gente que nos esté viendo en casa, la deuda también es el lastre, ¿no? De muchos hogares en este país, ¿no? Literal, nos estamos comiendo las tarjetas de crédito. ¿Cómo se maneja esto? Es bastante llamativo porque evidentemente hace falta mucha educación financiera. Y me llama la atención que entre el público
que nos escucha latino, que nos escucha que habla español en Estados Unidos, también hace falta mucha educación financiera. Es llamativo cómo los latinos, los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos se endeudan con las tarjetas de crédito hasta el cuello y más de lo que pueden pagar o más de lo que pueden asumir de manera razonable, olvidando dos cosas fundamentales. Primero, la enseñanza de sus abuelitas, de sus abuelitos en los países de origen en América Latina, que seguro que les dijeron 1000 veces que no se endeuden, porque nuestras abuelas y nuestros abuelos sabían perfectamente que la deuda es una trampa a largo plazo, que la deuda te encadena, que lo que en un momento dado te parece liberalizador, porque, oh, qué bien, me puedo comprar este carro mucho más grande, en el medio y en el largo plazo te esclaviza, porque estás teniendo que trabajar solo para pagar la deuda del carro anterior, en lugar de primero ahorrar y luego comprarte un carro más pequeño, pero un carro. Ojo, estoy hablando de comprarse un carro, que para la comunidad hispana en Estados Unidos es lo más habitual, pero no pueden olvidar los países de origen. Comprarse un carro para la mayor parte de los latinoamericanos es algo de clase media, media alta, es algo que ya es una aspiración y que se alcanza. ¿Por qué endeudarse para comprar cosas que probablemente sepas que no son necesarias y que gran parte de los que están al otro lado, al sur de América, de tus familiares, de tus ex vecinos, no están disfrutando? Quizás hay que relativizar qué gasto es necesario y cuál es superfluo. Y para eso está la educación financiera, que por desgracia parece que se ha perdido completamente y que no se enseña. Y los norteamericanos tienen graves problemas con las tarjetas de crédito, graves desgracias con las tarjetas de crédito, y es algo que tenemos que plantear y tenemos que empezar a pensar en cómo solucionar. Al final, a lo mejor no es tanto la culpa del sistema, en parte sí, también es culpa de no tener una educación financiera o no saber cómo manejar nuestras finanzas. Interesante eso que cuentas. Venga, vamos con otro dato, el empleo, ¿no? A los datos malos de empleo de Estados Unidos, se suma la cartera vencida de los créditos al consumo, que desde hace varios trimestres va al alza. Al último dato disponible, los morosos graves, más de 90 días de tarjetas de crédito, alcanzó el 6,86% del total, algo no visto desde el 2011. ¿Realmente esto qué es? ¿Pesimismo o es realismo? Un poco también a lo que estabas mencionando antes. Claro, pero es que la cartera vencida de morosos graves es consecuencia de todo lo anterior. Es consecuencia de sobreendeudamiento por parte de las familias que están comprando lo que no pueden pagar o están haciendo proyecciones financieras excesivamente optimistas, creyendo que no se les va a terminar el trabajo nunca, creyendo que van a tener cada vez más ingresos, creyendo que el dinero, la deuda va a ser muy barata y por tanto en cuanto suben un poquito los tipos de interés, sube las cuotas que tienen que pagar de la deuda y les asfixian. Es decir, son unas proyecciones que no tienen mucha realidad, que no están basadas en unas financieras razonables, es un análisis financiero razonable, y claro, empiezan a ahogarse desde datos no vistos desde el 2011. Eso es bastante dramático, porque eso que son personas que están sin poder pagar y que están en riesgo de perder el carro, de perder la casa. Y gran parte de esas personas es que ya han perdido el empleo, porque el empleo en Estados Unidos apenas se ha recuperado con respecto al año 2019. Llevamos 5 años sin tener una recuperación del empleo razonable, sana, potente, que vaya creciendo mucho. Y ese es otro de los problemas graves de la economía de Estados Unidos, que el empleo no está siendo tan dinámico, parece que es más dinámico, y sobre todo el empleo mejor remunerado, porque el peor remunerado es una cosa y el mejor remunerado, lo que todos queremos aspirar a vivir un poco mejor, va teniendo serias dificultades. Pero ¿cómo no lo va a tener si es una economía que invierte poco, es una economía que innova poco y es una economía que cada vez el sector público se va comiendo mayor parte de la realidad de la economía de Estados Unidos? Mire, le voy a decir algo curioso. Estaba viendo los anuncios que precedían a este segmento. Claro, la mayor parte de las personas que viven en Estados Unidos no se dan cuenta, pero cada vez más los anuncios en Estados Unidos son anuncios del Estado, del gobierno, pagados con nuestros impuestos, y cada vez menos son anuncios de empresas privadas productivas, generadoras de riqueza, que pagan impuestos. Y nos hemos acostumbrado tanto a que el Estado va comiendo mayor parte de la economía en nuestra vida diaria y también en la publicidad de los medios de comunicación,
como algo significativo, que ya no nos damos cuenta de que Estados Unidos no solía ser así. Eso era típico de países europeos o de países de América, donde el Estado ocupaba gran parte de la presencia de la vida de las personas. Eso no era lo normal en Estados Unidos. Ahora sí, ahora la publicidad permanente del Estado, pagada con nuestros impuestos, ha invadido la vida cotidiana de los ciudadanos de Estados Unidos. Vamos con otro tema. SP500, por ejemplo, ayer anotó su mayor subida desde noviembre de 2022. Veníamos de cambios de ánimo en Wall Street. El lunes lo que pasó, esa caída mundial, ¿no? Y durante esta semana se ha hablado mucho de un término al que yo le he preguntado a todos los invitados que han pasado por aquí, la recesión. ¿El riesgo de recesión en Estados Unidos ha durado entonces 3 días o estás más del lado de aquellos que sí piensan que realmente viene una recesión económica? Vamos a ver. Yo creo que el problema grave es que la estructura económica de Estados Unidos es bastante endeble, porque no está basada en inversión, en productividad y en empresas privadas creativas. Cada vez está más basada en la deuda y sobre todo en la deuda del Estado y el gasto público. Y es bastante llamativo que el riesgo de recesión, entendido como 2 trimestres consecutivos de caída del PIB o entendido como se quiera entender, se está resolviendo o no resolviendo en función de la política monetaria que vaya haciendo la Fed. No. Estados Unidos tiene problemas estructurales graves. Y claro, cuando uno tiene problemas estructurales graves, cuando uno tiene una salud muy débil, cualquier pequeño tropiezo hace saltar todas las alarmas. Esto es, si uno es una persona de 90 años y se cae y se tropieza y se cae, hace saltar todas las alarmas porque pues, se puede romper las caderas. Si uno es un joven de 20 años en perfecto estado de salud y se tropieza y se cae, hace así y sigue andando, ¿no? Ese es el problema. La economía de Estados Unidos ya tiene graves problemas. Por tanto, cualquier tropiezo hace saltar las alarmas porque no está basado en algo realmente sano. Y los indicadores de la bolsa no son tan buenos indicadores. Digámoslo claramente, desde el año 2019, por poner otra vez antes de la pandemia, el empleo apenas ha crecido, la productividad apenas ha crecido, la producción en Estados Unidos apenas ha crecido. Sin embargo, los indicadores de la bolsa han crecido más del 50%. Está completamente desproporcionado. Hace tiempo que se ha desligado la economía de Wall Street de la economía de la calle, de la economía de la gente común. Por tanto, sí creo que puede haber un riesgo de que esté demasiado inflado la bolsa de Estados Unidos, pero ese no es el problema de la calle de la mayor parte de las personas. El problema de la calle de la mayor parte de las personas tiene que ver con otros indicadores, como es empleo, como es inversión, y ojalá se volviese a unir mucho más los indicadores de la bolsa con los indicadores de la economía real. Vale, vamos a otro tema caliente. Elecciones presidenciales, ¿no? El mercado respondió con más entusiasmo a la elección de Biden en 2020 que a la victoria de Donald Trump en el 2016. ¿Cómo crees que van a afectar a los mercados las elecciones en toda esta campaña presidencial de aquí a noviembre, independientemente de luego quién sea el ganador, ¿no? Si será Donald Trump o si será Kamala Harris? Vuelvo a decir lo mismo, la mera pregunta ya es bastante sorprendente, porque antiguamente, históricamente, el Estados Unidos, que se hizo grande, era un país donde la economía y la política estaban bastante desligados. Es decir, esta idea de que la actividad económica va a depender de quién esté en la Casa Blanca de la política era una idea muy propia de los países de América Latina, donde había mucho intervencionismo del Estado en la economía. Ya hemos llegado a esos niveles en Estados Unidos y, por tanto, ya damos por asumido que quien salga presidente va a afectar de manera radical o de manera determinante al futuro de la economía. La realidad es que ni Trump en su anterior mandato fue capaz de afrontar el problema de la deuda, porque la deuda pública en Estados Unidos siguió creciendo, y la realidad es que Biden no ha sido capaz de afrontar el problema de la deuda y parece que Harris va a seguir por esa misma línea. Por tanto, lo que seguimos teniendo es mayor incertidumbre. No queda muy claro, no hay planes económicos muy coherentes, no queda muy claro lo que se va a hacer, porque es muy fácil decir que se va a reducir los impuestos, por ejemplo, pero si no se reduce el gasto público, solo se sigue acumulando déficit. Y sin embargo, el plan de los demócratas de Harris parece que va a seguir aumentando los impuestos a una economía que ya está completamente asfixiada. Por tanto, no parece que haya propuestas muy claras o muy coherentes para realmente empezar a afrontar los problemas estructurales que tiene la economía de Estados Unidos, que son estructurales. El otro día teníamos aquí a un entrevistado que nos comentaba, José Ángel Arámbula, que los políticos no deberían de meter la mano en el tema de la economía. Estabas hablando de que parece que las medidas que adoptan unos u otros tampoco están cambiando el transcurso o el curso que está teniendo la economía en los Estados Unidos.
No es una pregunta que no sé si me puedes responder o no, sino qué medidas, ¿no?, tendrían que plantear los candidatos o cómo se resuelve un poco esta situación de una economía, como tú decías, adicta a la deuda, de una economía en la que los mercados van por un lado y la economía de la gente de la calle va por otro. ¿Cómo se soluciona esto? Vamos a ver, el elefante en la habitación es clarísimo y el elefante en la habitación es el gasto público. La deuda del gobierno de Estados Unidos ha pasado a ser de 35 trillones norteamericanos, lo que en español diríamos billones, que es la misma cifra, aun con los mismos ceros, aunque se diga distinto. 35, es una barbaridad frente al PIB, que es de torno a 25. Es decir, está mucho más allá del 100% del PIB la deuda acumulada. Y cada año se acumula más deuda del Estado porque cada año se acumula más gasto público ineficiente, porque no es gasto público que realmente esté mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Es que parece que ya nos hemos acostumbrado a que las infraestructuras en Estados Unidos se parezcan cada vez más a las de América Latina. Ya no es ese Estados Unidos de los 80, de los 90, donde podían ir los jóvenes a ver, wow, grandes aeropuertos modernos, grandes autopistas funcionales. Eso ya no es. Cada vez hay más gasto público, más deuda pública y peores servicios a los ciudadanos. Es un sistema desastroso y tenemos que empezar a afrontar la idea de que hay que reducir el gasto público, pero eso tiene graves consecuencias en el empleo y en los votantes que les gusta ser adictos al gasto. Perfecto. Bueno, ya para ir terminando, más o menos sí que nos has dado un consejo. Bueno, yo he entendido varios consejos aquí para toda la gente de a pie, la gente de la calle, la gente que sufre con la subida de la gasolina, de la vivienda, de ir al supermercado y tener que echar cuentas porque no llegan a fin de mes, que es una buena educación financiera, ser responsable con la economía. Pero te pregunto también qué consejo le darías a los inversores, ¿no? Porque al final en el mundo de la inversión, los ciclos económicos, los avances tecnológicos, los acontecimientos mundiales, desempeñan una dinámica en los mercados que no se puede controlar. Entonces, ¿qué consejo le darías a los inversores en este caso? El consejo para los inversores es no escuches consejos y sé responsable. ¿Qué quiero decir? Ser inversor, ¿qué quiere decir? Ser inversor es alguien que tiene la suficiente capacidad de ganar plata, sea porque es empleado, sea porque tiene una empresa. Además de ganar plata, es lo suficientemente responsable para ahorrar esa plata. Ojo, por desgracia eso no ocurre en gran parte de los norteamericanos, pero los inversores sí que han tenido que ahorrar. Pero una vez que has ganado la plata, que cuesta mucho ganarla, que los que trabajamos sabemos que cuesta mucho ganarla, y la has ahorrado, que cuesta mucho ahorrarla, que es un gran esfuerzo, una vez que la has ganado y la has ahorrado, tienes que ser responsable de tu propia plata. Y tienes que pensar y tienes que dedicar tiempo a pensar dónde la vas a meter. No puedes ir al primero que aparezca en un anuncio de televisión y te diga que te va a ofrecer el oro y el moro y te va a regalar mucho. Eso no es razonable ni es responsable. No puedes ir al primer primo de un amigo de un tío que tiene un conocido que. Eso no es razonable ni es responsable. Tendrás que escuchar programas como este de Comercio TV todas las mañanas y a base de tiempo y tiempo enterándote de cómo está la economía de Estados Unidos, leyendo y escuchando, tomar decisiones financieras responsables. Los hay en cualquier grado de riesgo. Hay desde decisiones financieras que tienen muy poco riesgo, nunca es riesgo cero, pero sí puede ser riesgo bajo, y decisiones financieras que tienen riesgo muy alto. Es responsabilidad tuya, porque es tu plata pensar qué hacer con ella. Por ejemplo, informándote cómo es escuchar este tipo de programas. Bueno, y escucharte a ti también. Que por cierto, ya antes de despedirnos, te voy a pedir que les des a todos los telespectadores alguna clave o algún sitio donde te podamos seguir y también están informados de tu lado, ¿no? Sé que tienes una red social como es X, iba a decir Twitter, X. Danos si quieres tu nombre, igualmente lo vamos a ver en pantalla para que te podamos seguir ahí. Yo soy Luis Espinosa Godez, quien me busca me encuentra, sea en Twitter, sea en X, sea en TikTok, sea en YouTube, quien me busca me encuentra, así que es fácil. Espinosa con eso sí. Perfecto. Bueno, Luis, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por tu manera de explicar las cosas, por tu energía también, sobre todo cuando es por la mañana, que a veces para despertarnos hay que tomar un café, pero bueno, tú ya vienes con la energía de serie, ¿no? Y gracias por todos tus titulares, creo que queda bastante clara tu postura y me quedo con ese titular, ¿no? La economía de Estados Unidos es una yonki de la deuda. Gracias, Luis, ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.